de Jaureche. Y bueno, me toca también darle la bienvenida. Lamentablemente la decana no puede estar presente en este momento, pero por supuesto que queríamos estar para, como nos ocurre en cada año que llega noviembre y llegan las jornadas, y en 44 nos encontramos para construir este colectivo que se viene construyendo desde el Seicopeme. Eh, y a mí me ha pasado algo digamos, a lo largo de todo este año, pero estamos en un momento un poco de, de reconstruir este año tan extraño que nos tocó vivir. Eh, y me pasó desde el comienzo que en cada una de las actividades que pensábamos, que organizábamos, o las cuestiones que realizamos, se ponía en valor todo lo construido. Me parece digamos, este año también nos sirvió para revalorizar todos los espacios, todas las construcciones colectivas y las formas institucionales que le venimos dando en la facultad a estos espacios de reflexión que creo bueno, que cobraron y digamos, demostraron su valor en estos duros meses que nos ha tocado vivir y que, bueno, que todavía tenemos por delante. Tuvimos claramente afrontamos esta situación de una pandemia con la complejidad bueno, que ya todos desconocemos, pero hoy pensaba en este cruce, digamos, en estas jornadas que hoy se abren, que la primera respuesta que intentamos encontrar cuando se desató esta situación tan inesperada fue en la historia, ¿sí? Es en la historia. Siempre acudimos a la historia para poder comprender los hechos del presente, para poder pensar el devenir de nuestra... el devenir de nuestros pueblos, el devenir de nuestras sociedades. Y me parece que ahí, justamente, digamos, en esto de acudir al registro, a la memoria de la humanidad, son justamente estas herramientas fundamentales para poder comprender lo que vivimos. Y claramente vivimos tiempos difíciles, ¿sí? Vivimos tiempos difíciles que yo creo que, digamos, que ese resumen que hizo García Linera, luego, digamos, describiendo esta ola neoliberal que comenzó hace unos años en nuestra región, digamos, lo describía perfectamente, ¿sí? Esta idea de, bueno, vivimos tiempos difíciles, pero para los revolucionarios, las revolucionarias, los tiempos difíciles son su aire, es el lugar en el que nos desenvolvemos. Y claramente que son tiempos difíciles para los proyectos políticos que luchan por construir justicia social, pero al mismo tiempo sabemos bueno, que justamente el sentido está en esa lucha. Yo no sé si estaba planificado que justamente este día o este comienzo de las sextas jornadas de la comunicación Estado de Historia sean exactamente el Día del Pensamiento Nacional. No me parece mal que hacia adelante se mantenga este día como un espacio de celebración, de recuperación, bueno, de toda esta recuperación que Tato viene siempre impulsando junto a tantos compañeros y compañeras. Y también me pasó que justamente, digo, pensando en estos tiempos, en cómo, bueno, cómo caracterizamos a la comunicación. A mí me toca, por algunas materias de posgrado y demás, bueno, espacios donde reconstruimos esta tradición de los estudios de comunicación, tratamos de pensar y de comprender, bueno, cuál es la particularidad de la comunicación, cómo entendemos a la comunicación. Y si hay algo digamos, desde lo que partimos es de pensar que la comunicación se construye desde la transdisciplinaridad, ¿sí? Que la comunicación se puede pensar como este campo de estudios que también de alguna manera es parte de la historia del siglo XX, ¿sí? Digamos, en ese devenir del siglo XX se va construyendo un campo de estudios que se configura a partir del cruce de miradas de estas y todas estas condiciones.
Y en esa, bueno, por supuesto ahí, digamos, nuestra articulación con la perspectiva histórico-social es fundamental. Digamos, si queremos comprender lo social, debemos, como decía antes, pensarlo en clave histórica, y siempre, digamos, en esta clave también de la praxis. Digo, me parece que justamente también por eso también digo, esta recuperación que cada año realiza el centro de la trayectoria intelectual de Jauretche, a mí me parece una de las síntesis más logradas. La pondría junto con la figura de Walsh, ¿sí? Digamos, esta articulación entre la teoría, la praxis, ¿sí? El pensamiento complejo y la acción, ¿sí? Digamos, la comunicación entendida también en esa clave, en la clave de la acción, de la intervención, de la transformación social. Y bueno, estas jornadas vienen a permitirnos pensar de alguna manera esto. Yo justamente también digo, en este recorrido de este año de volver a producir clases virtuales y demás, me encontré con un librito que desgraba la última conferencia que dio Jauretche, que la dio en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, días antes de su muerte. Y digamos, ahí encontré, digamos, es una pieza que a mí siempre me resulta inspiradora, porque bueno, es Jauretche hablando con estudiantes y en este gesto de interpelarlos, de moverlos, digamos, de generar de alguna manera bueno, digamos, generar intelectuales. ¿Sí? Me parece que, digamos, que en esa concepción del intelectual orgánico, que permita construir pensamiento nacional y que permita construir soberanía. Solamente me gustaría leer un fragmentito y ya voy cediéndole la palabra a Tato, pero Jauretche, digamos, en el devenir de esa conferencia dice: he citado estos ejemplos porque para iniciar un curso como este no creo que ni los profesores ni los jóvenes estudiantes cuenten con un material orgánico. Lo tienen que hacer ellos a través de una larga casuística, caso por caso, y aprendiendo a razonar. No de las teorías hacia la realidad, sino de la realidad hacia la teoría. La etiqueta tiene que estar bien clara, ¿sí? La información. De ese modo, van a ser el auténtico método de la ciencia, que no es deductivo, sino inductivo. Van a partir del hecho hacia su teoría y no de la teoría al hecho. Eso me parece que resume de alguna manera también cuál es el espíritu del cual construimos y pensamos en el campo de estudios de la comunicación y particularmente en nuestra facultad, que parte de pensar la necesidad de intervenir y de transformar el mundo. Así que yo quiero felicitar, saludar, desearles una excelente jornada. Agradezco muchísimo que a pesar de la adversidad se haya desplegado todo este conjunto de compañeros y compañeras para garantizar que las jornadas se realicen este año también, que se mantenga esta tradición, y que, bueno, que sigamos construyendo estos espacios. No me parece casual, digo, bueno, justamente hoy cuando recuperamos la efeméride, al primer año de gobierno de Néstor Kirchner es que establece este día como el Día del Pensamiento Nacional. Digamos, a la luz de la historia, ese hecho fundante, ese hecho político, cobra mayor relevancia, ¿sí? Sabiendo, digamos, las puertas que se abrieron, y bueno, y sin dudas, todo lo que está ocurriendo en nuestra región, que es una región que muestra claramente la disputa al neoliberalismo, demanda de estos espacios de construcción y de reflexión. Así que, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias por seguir trabajando para construir la universidad pública, para construir soberanía y para construir pensamiento nacional. Tato, te escuchamos. Bueno, Ya te escuchamos. está bueno. Buenos días para todos y todas. Y bueno, mucho de lo que ha referido acá el querido amigo, el colega y vicedecano de nuestra facultad, es lo que precisamente Jauretche
ha desarrollado a lo largo de su vida. Pero no quisiera empezar estas sextas jornadas de la comunicación y esta de historia sin antes agradecer profundamente a la Secretaría de Investigación, la Secretaría de Científica y de Investigación, ¿no es cierto?, de la facultad, y a todos sus integrantes, porque son, sin ellos, la verdad que no podríamos, ¿no es cierto?, porque siempre están dándonos una mano allí, y naturalmente a la facultad, a todas sus autoridades, ¿no es cierto?, que desde hace 6 años nos vienen acompañando y por así decirlo, nos ayudan y colaboran y nos facilitan todas las herramientas para que las 5 primeras jornadas fueran presenciales, bueno, y ahora nos toca esta que es un tanto extraña. De forma que realizado los agradecimientos que me parecen sustanciales, porque sin ellos, sin las autoridades, no podríamos llevar adelante este tipo de actividades. Quisiera retomar algunos conceptos, ¿no?, del vicedecano, de Pablo Bilic, que recupera a Jauretche, ¿no es cierto?, desde una cosa que es esencial. O sea, Jauretche casi que nace, no podemos, digamos, desde Forja, en 1935, pensando en un método que sea nacional. Y lo cierra 3 días antes de su muerte, eh, expresando lo mismo, ¿no es cierto? Y sugiriendo que no debemos estar esperanzados en apropiarnos de teorías que se elaboran en otras latitudes, que no nos importa si son buenas o malas, están pensadas para otros. Nosotros tenemos que ser capaces de elaborar nuestra propia teoría y en consecuencia, ¿no es cierto?, luego articularla con una práctica para que de este modo tengamos, en este caso, por ejemplo, una mejor comunicación, una comunicación más envolvente, que más mayoritaria y que no deje a nadie afuera, más inclusiva. Arturo Caureche, ¿no es cierto?, y el Seicopeme, nosotros siguiéndolo, hemos precisamente tratado de recoger estas banderas, y fíjense que las jornadas se llaman La comunicación está de historia, y la revista que tiene el centro, el Seicopeme, el Centro de Estudios en Historia, Comunicación, Periodismo, Medios, eh, se llama Improntas de la Historia y la Comunicación. O sea, hay una relación dialéctica y también transdisciplinar, como bien manifestaba Pablo instantes anteriores, en la que nosotros tratamos de explicitar a través de nuestro centro. Este día, ¿no es cierto?, que es precisamente el día que se conmemora el Día del Pensamiento Nacional, también hemos aprovechado y los invito, porque este tema del método me preocupa y nos preocupa a muchos, un método nacional, ¿no es cierto? Y allí en la página de la facultad hoy hemos presentado ahí un breve artículo en el cual, parafraseando a Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, lo usamos de título, ¿no es cierto?, porque aquello de o inventamos o erramos, consideramos que Jauretche inventó y acertó, ¿no es cierto? Inventó este método nacional que después muchos han seguido y otros estamos tratando de continuarlo, de profundizarlo, de robustecerlo, de mantenerlo vital, ¿no es cierto? Y entonces, en este 13 de noviembre, es un mes muy importante para todos los que integramos el campo nacional y popular, ¿no es cierto? Podemos hablar del 11 de noviembre de 1951, por vez primera votó la mujer y fue reelecto precisamente Juan Domingo Perón.
Podemos decir que el 13 de noviembre es el Día del Pensamiento Nacional. Podemos decir que el 17 de noviembre es el Día de la Militancia, ¿no? Que precisamente el sobrino de Arturo Jauretche hace algunos años se ha encargado de que es el día de explicar, de explicitar con mucha exactitud, que es el día de la militancia y no del militante, ¿no? La militancia es más inclusiva. Es el día del 20 de noviembre, es el día de la soberanía nacional, o sea que es un mes, podríamos decir, bien cargado, ¿no? Para el campo nacional y popular. Y a eso le podríamos, nosotros que nos gusta, a los argentinos en general, digamos, y en particular a los historiadores, las efemérides, el lunes estaría conmemorando el 16 de noviembre los primeros 65 años de que apareciera en el escenario comunicacional argentino un periódico, un semanario que se llamó El 45 y que precisamente estuvo orientado periodísticamente y políticamente por Arturo Jauretche. Y a eso es un poco que quería referirme hoy, para dar también, para la apertura a estas sextas jornadas que como año a año estamos conmemorando, ¿no? Y hoy también se puede decir que se robustecería con el panel que tenemos, que a continuación, ¿no es cierto?, a partir de las 11, que va a versar precisamente sobre la prensa peronista, ¿no? Y especialmente con una mirada, digamos, a cargo de los colegas Melón Pirro, Julio César Melón Pirro, de Darío Pulfer y de querido Claudio Panela, integrante del SAICOPM, ¿no es cierto?, que van a mirar precisamente la comunicación, pero en el, digamos, nacional y popular, pero en momentos de resistencia. Y esto es clave, porque aquel 16 de noviembre de 1955 irrumpe en el escenario comunicacional el 45, pero constituyendo el primer periódico de la resistencia. Ustedes dirán rápidamente, pero sabemos que había otras publicaciones, por ejemplo, el caso de que Darío Pulfer ha investigado, ¿no es cierto?, de la revista Esto Es, dirigido por los hermanos Jacobella, que luego van a sacar la revista Mayoría, la célebre, ¿no es cierto?, revista De Frente, dirigida por John William Cook. O sea que había publicaciones que continuaron un tiempito más, pero precisamente continuaron, venían de la época peronista, con un perfil que podríamos decir que ya marcaba matices, con algún grado de crítica al gobierno peronista, y muy especialmente la revista Esto Es, por ejemplo, con el conflicto que supo construir el movimiento popular relacionado con la iglesia, ¿no? Digo supo construir porque casi bueno, que se ha escapado de las manos y que es muy interesante de tener en cuenta a la hora de analizar la caída del gobierno peronista en septiembre del 55, porque precisamente, y acá vamos también a nuestra experticia, ¿no es cierto?, que es el tema de la comunicación. Decía precisamente, son unos panfletos clandestinos escritos por católicos militantes que entendían que el peronismo estaba avasallando a la iglesia, ¿no es cierto?, toda la institución de la iglesia. Entonces así se formó un frente de oposición muy fuerte, y cuando decimos pasquines, cuando decimos publicaciones clandestinas, estamos diciendo que sabemos, ¿no es cierto?, a través de la historia, porque podemos ir a los inicios de la modernidad rioplatense, es decir, al virreinato, y ver el papel que tuvieron los pasquines, y precisamente, fíjense ustedes, que allí, digo para retomar a Jauretche también, la importancia de una mirada nacional sobre nuestra problemática, porque
concretamente Habermas, cuando analiza todo el tema de Europa y de la esfera pública y demás, deja de lado a los pasquines. Afortunadamente, para mí, digamos, porque vine y hice una investigación, y precisamente con mucho orgullo, lo digo desde la Facultad de Periodismo, mi tesis doctoral, recupera precisamente discutiendo con el propio Habermas, un teórico de Frankfurt, alemán, ¿no es cierto?, muy prestigioso, el papel de los pasquines. Y todo lo clandestino siempre es sugestivo, basta que nos digan eso no se puede para que querramos. Pues bien, el papel de esas publicaciones clandestinas, ¿no es cierto?, a través de panfletos, de libelos que se opusieron en todo el año 55, ¿no? A partir de noviembre del 54 y todo lo que fue del 55 al gobierno peronista, fue erosionando la base de poder, ¿no es cierto? En un país muy católico y con uno de los pilares que eran las Fuerzas Armadas que tenía el peronismo también muy católica, eso ofició de una erosión muy sistemática. Lo cierto fue que también existieron otras cuestiones, ¿no? Para la caída de, del gobierno popular y democrático, y que precisamente estos sectores de la iglesia no condenaron, que fueron los bombardeos del 16 de junio de 1955, y que también es muy interesante y está esperando en una mirada de parte nuestra, de los que nos dedicamos a la comunicación, para poder, si bien hay trabajos, afortunadamente se ha empezado a recuperar a través de un militante popular, digamos que Gonzalo Chávez en el 2005 recupera el tema este de los bombardeos, pero yendo al momento histórico de septiembre del 55, fue el propio gobierno que procuró descomprimir ese bombardeo asesino, genocida, ¿no es cierto?, sobre una plaza donde había gente transitando como lo hacía todos los días, ¿no es cierto?, y fue bombardeada con 309 muertos y más de 1 millar de heridos, ¿no es cierto?, pero fue precisamente el propio gobierno que a través de sus medios de comunicación procuró atemperar esa cuestión de no mostrar los cadáveres, para que, digamos, no se amedrentara el pueblo, digamos que la intención era amedrentar al pueblo del sostenimiento de ese gobierno nacional y popular. Pero yendo al punto precisamente, y ya entrando más en la cuestión de don Arturo Jauretche, casualmente Jauretche ya había sido invitado por unos conservadores a participar de la conspiración, y Jauretche se había retirado de la vida pública por allá por 1950, en enero concretamente, cuando abandona la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y se había retirado de la vida privada. Pero como él no participaba, pero era un político, era todo un referente, fue convocado por los nacionalistas, pequeño grupo, ¿no es cierto?, también de nacionalistas eh, que eran católicos, ¿no? Quiero diferenciar en este punto lo que implica la palabra nacionalistas, al menos para mí, de nacional. ¿No es cierto? Los nacionalistas tienen otro, digamos, son patriotas pero sin pueblo, para decirlo de algún modo. En cuanto a los nacionales, nos basamos precisamente en el pueblo, en lo popular, para construir nuestra cosmovisión y nuestras políticas. Entonces, y vaya si no fue esto Arturo Jauretche, ¿no?, un auténtico nacional. Y entonces les decía, él fue invitado a conspirar, y a pesar de que se había alejado del peronismo, naturalmente que no aceptó, dio su palabra que caballero, como había sido, que no iba a denunciarlos, pero les advirtió que iban a ser usados. Y una vez más Jauretche tuvo razón, ¿no? Porque, bueno, fueron usados en el 30, fueron usados después en el 43, porque Perón pensaba que los nacionalistas eran piantavotos y no se equivocaban. Y en esta ocasión también fueron usados por los libertadores, porque duraron escasos 60 días en el poder, y luego fueron, ¿no es cierto?, también desplazados. Pero es interesante y no es muy
mencionada, el papel que tuvo Jauretche un par de días antes del 16 de septiembre, conjuntamente con el por entonces ministro del Interior, Abreu, de Perón, que había Nobel, porque había asumido pocos días, pocos meses antes, ¿no? Luego del bombardeo, que fueron a advertirle a toda la cúpula, ¿no es cierto?, del peronismo, que se venía la revolución, y también fueron desoídos. O sea, Jauretche ahí estuvo presente. Y acá quisiera, digamos, y ahora entro ya en el 45 para hablar, pero me interesa marcar una cosa que tiene que ver también, y para nosotros en la actualidad, que tiene que ver con la caída del peronismo. Y hay una extraña coincidencia, podríamos decir, entre Jauretche y Jorge Luis Borges, que yo nunca he escuchado ni mencionado, y bueno, precisamente estoy escribiendo al respecto, cómo ambos pueden detectar que había cierta, por así decirlo, pérdida de pasión, de adhesión por parte de la gran masa popular hacia el gobierno peronista, ¿no? Y Jauretche lo advierte, y cuando advierte eso las jornadas fatídicas, ¿no es cierto?, del discurso del 30 de agosto de 1955, cuando aquello del 5 por 1, el tema es que también lo advierte Borges, y naturalmente que lo pone más bien en el tono no lo hace como Jauretche, que se preocupa, sino que casi que él goza, ¿no es cierto? Tiene una frase diciendo que la radio de la cadena ponía música para tratar de que por el tedio que tenía la gente no se fuera de la plaza, ¿no es cierto? Pero bueno, dicho esto, de estas extrañas paradojas, que hay muchas que tiene nuestra historia, lo cierto fue que la resistencia peronista que tuvo, como les decía, también no solamente en la revista de frente que estaba John William Cook, incluso hasta y después que sea detenido John William Cook, que siguió al frente de la revista Ramón Prieto, eh, podemos decir que hay un escenario muy interesante en las páginas del Líder, ¿no? Que el Líder era un periódico que formaba parte de la cadena peronista, y especialmente de la CGT, más concretamente Borlengui, del sector de los empleados de comercio, y allí Jauretche, cuando se da el golpe, se acerca rápidamente con Scalabrini Ortiz para dar la batalla comunicacional. Y la sostienen hasta octubre, cuando también el Líder es intervenido, como fueron intervenidos todos los medios gráficos y radiales que manejaba la cadena peronista, ¿no? Y aquí es donde va a surgir el 45, el 16 de noviembre, precisamente con una visión muy jaurechiana desde el punto de vista comunicacional. ¿Por qué digo muy jaurechiana? Porque el semanario, que salieron solamente dos números, ¿no es cierto? El del 16 de noviembre y el del 30 de noviembre, y luego Jauretche fue perseguido, el periódico censurado, y bueno, y él se va al exilio, y de allí saca en marzo una tercera hojita, ¿no? Que del 45, que pasa a la de Uruguay a la Argentina, y bueno, muchas mujeres que eran las encargadas de traer, ¿no es cierto?, los ejemplares son detenidas y son condenadas a la cárcel. Y que esto siempre supo reivindicarlo don Arturo Jauretche.
Pero les decía, la capacidad comunicacional de Jauretche siempre tuvo mucha penetración, ¿no es cierto? Y por eso fue toda una capacidad, todo un atributo, una virtud, porque era capaz de tratar temas muy serios con un toque de, digamos, eh, de humorismo. Y sepan perdonarme, pero empecé a escuchar el jardinero que está, bueno, vamos, espero que mi mujer lo haga parar. Discúlpenme, pero prendió la maquinola. Entonces les decía que este toque de humor que tenía Jauretche, ¿no es cierto? Pero con una profundidad fenomenal, lo llevó a advertir lo que era el gran drama, ayer como hoy, que tenemos los sectores populares. ¿Cuáles son? El tema de la comunicación, el tema del periodismo, ¿no es cierto? Porque todos los periódicos que habían sido intervenidos, lejos de, en nombre de la libertad, ¿no es cierto? Lejos de ejercer la libertad de expresión, lo único que hicieron fueron, al estar intervenidos y por prestigiosos intelectuales, fue invertir la carga, ¿no es cierto? Y lo que antes se alababa, ahora se criticaba, ¿no? Y entonces lo único que sabían hablar era mal del régimen de puestos, como ellos llamaban, y hablar loas de la revolución libertadora, de esa libertad que en absoluto se estaba llevando adelante, sino que había todo tipo de persecuciones, e incluso fíjense ustedes que es Jauretche, al menos que yo lo haya podido encontrar, el que habla de desaparecidos, ¿no? Cuando él está escribiendo precisamente, y acá también tiene otro atributo de Jauretche, en noviembre del 55, el plan Previch, ¿no? Eh, el librito que saca para cuestionar toda la política económica de Previch, él dice, lo estoy escribiendo de parado, recibiendo compañeros que me vienen a hablar de persecuciones, de desapariciones. Así que acá tenemos también otro dato, ¿no es cierto? Porque está nada, digamos, en la Revolución Libertadora, nada más ni nada menos viene a instaurar lo que es el terrorismo de Estado, que lamentablemente no siempre es avisorado, ¿no es cierto? Es más fácil detectar el terrorismo de Estado ejercido por Videla y sus secuaces, ¿no? El tremendo genocidio que llevaron adelante, pero este terrorismo de Estado no es tan visibilizado. Entonces Jauretche, como les decía, viene a hablar, ¿no es cierto?, y a explicar la profundidad que tiene la libertad de expresión y que en absoluto se está ejerciendo en ese momento. Para acá, para analizar esta cuestión, es muy interesante porque Jauretche eh, va con un lenguaje que no le quita profundidad, digamos, pero sí lo carga de ironía, va a explicar cómo todos estos libertadores intelectuales que aman tanto a la libertad están llevando adelante las más atroces eh, censura, ¿no? Y cómo esta censura no permite a la inmensa mayoría del pueblo expresarse. Eh, Jauretche va en el semanario, el 45, que intenta que el pueblo tenga elementos de análisis capaces para ir, digamos, se podríamos resumir en dos palabras, digamos, aglutina en la dispersión. El semanario trata de aglutinar en la dispersión. Lo que procura hacer es concentrar, ¿no es cierto?, en este semanario y dar elementos de juicio a la inmensa mayoría, ¿no es cierto?, que era un periódico muy leído. La tirada del primer número del 16 de noviembre fue de 100.000, sacó 60.000 y luego tuvo que sacar otros 40.000.
¿no? Que fue muy azaroso. Imagínense en aquel momento lo que implicaba, ¿no es cierto?, en pleno terrorismo de Estado, llevar adelante un periódico que diera cuenta de la historia, de la breve historia. Incluso hay un artículo de la breve historia del peronismo, pero dice que esa breve historia del peronismo está cargada de realizaciones, porque realizó la justicia social, realizó la independencia económica y realizó la soberanía nacional. Entonces, Jauretche se encarga, ¿no es cierto?, no solamente de transmitir estos conceptos de un modo, digamos, desprovisto de complejidades, pero también de recuperar de la calle, porque, por ejemplo, del pueblo, ¿no es cierto? Cuando digo calle es el pueblo, nuestro pueblo, el pueblo popular, el que ya no podía tener un medio de que lo representara. Y él dice que, por ejemplo, que el pueblo está diciendo el nuevo, para de ese modo también erosionar, como había hecho el diario La Prensa con Hipólito Yrigoyen, y lo va a hacer luego y lo trató de hacer, ¿no es cierto?, con Perón, y luego, bueno, va a utilizar aquello del tirano prófugo. Pero, digamos, el pueblo habla del nuevo, refiriéndose a Aramburu, pero al no decir que es el nuevo, ¿no es cierto? Dice es el nuevo y no dice ningún nombre, pero todos entienden que está hablando de Aramburu. Y entonces dice que, bueno, que esta prensa libre le hace acordar a un viejo caudillo que estaba en un pueblo del interior, que cuando estaba el gobernador Juan Pérez, decía, le cambiaba el nombre a la plaza y ponía Plaza Juan Pérez. Cuando al otro día cambiaba el gobernador, era José García, le ponía José García. Y como estos cambios empezaron a suscitarse muy a menudo, la plaza pasó a denominarse, ¿no es cierto?, la plaza del gobernador actual. Entonces, estos giros irónicos, pero tan fáciles de captar para la masa de los trabajadores que por otro lado sufrían y cómo, persecuciones, ¿no es cierto?, que los echaban de los trabajos y ya no podían expresarse, van a tener en el 45 incluso también una sección. Y en esa sección, por ejemplo, Jauretche va a mostrar un testimonio gráfico de cómo con las tanquetas que intervinieron la CGT de Azopardo, cómo habían destrozado el busto de Evita, ¿no? Y cómo eso es una primicia, porque en la prensa libre, como se encarga de decir, no había en absoluto dado cuenta de ese atropello, ¿no? De romper los símbolos, como sabemos nosotros que se encargaron de hacerlo. También otra cosa muy interesante, y con esto los voy a ir dejando, ¿no es cierto?, es cómo desde el 45 Jauretche va a marcar, ¿no es cierto?, este tema que luego Perón, en el 28 de mayo del año 74, va a recuperar con aquello, ¿se acuerdan de que cuando teníamos toda la prensa en contra, ganamos? Y esto es lo que dice Jauretche, para tratar de dar aliento. Dice, ahora tenemos toda la prensa en contra, dice, pero en el 46 también la teníamos, ¿no? Como para procurar que toda esa masa popular, ¿no es cierto?, que compraba el 45, se sintiera representada. Y voy a cerrar retomando una idea que recién dejó Pablo, y recordando que la primera jornada que nosotros hicimos en el 15 fue precisamente el 13 de noviembre ¿no es cierto?, del 2015, y precisamente pensando ¿sí?, en Jauretche, ¿no?, y que tomaremos la iniciativa y la veremos, no, por eso noviembre para nosotros es un mes bien importante para llevar adelante esta jornada. Pero les decía, y con esto termino, Jauretche percibía tan nítidamente la importancia de la comunicación que no solamente pensaba en la instancia de producción, sino pensaba y mucho en la recepción. La recepción y la distribución. Por ejemplo, dos datos interesantes que en nuestra facultad
hay muchos jóvenes, ¿no es cierto? Presenta una nota de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista, estamos hablando de noviembre, el 16 de noviembre de 1955, es todo un dato, y también denuncia que los canillitas que pertenecen a la Juventud Peronista han sido detenidos en la calle Florida y demás. Esto lo digo porque yo cuando escribí Combatiendo la ignorancia aprendida, la prédica jaurechiana de la revista, que precisamente uno de los testimonios que no pude recogerlo personalmente, porque, bueno, por cuestiones que no vienen al caso ahora, pero sí lo de segunda mano lo tomé. Dicen que no existía la juventud peronista y que después se fue hecha, ¿no es cierto?, mucho tiempo después, durante la resistencia. Acá tenemos que ya en noviembre de el 16 de noviembre estaba la Juventud Peronista, conforme lo que está diciendo Jaureche. Y a esto es lo más importante que quiero dejarlo para el cierre, no sé si lo más importante, pero esto es una incitación para que valoremos, como bien decía y hace un rato el vicedecano Pablo Bilic, el tema de Walsh. Hay un punto de contacto entre Jaureche y Walsh, porque Jaureche es el primero que le indica, les sugiere, les pide a sus lectores que no rompan, ni dejen, ni abandonen al 45, que lo hagan circular, que lo lean, incluso se ve la lectura colectiva, ¿no es cierto?, que también es bien interesante para la hora del análisis de la recepción, que lo hagan circular, que lo lean y que incluso recupera que en un pueblito de Santa Fe había un solo ejemplar que lo leyó todo el pueblo, ¿no es cierto? Y dice aquello de que el 45 en las manos de los lectores es un arma que debemos esgrimir. Tal cual lo va a hacer en otra dictadura, ¿no? Y 25, o sea, unos cuantos años después, no me da para pensar cuántos años después, ¿no es cierto? Lo hace desde Ancla el querido y admirado Rodolfo Walsh. Esto es lo interesante, para esto sirve la historia y para esto nos tiene que servir la historia de la comunicación, ¿no es cierto? Y es por eso que estamos muy agradecidos a todos los que nos acompañan en estas jornadas, que hay muchísimos colegas de otras universidades que también son colegas de la historia de la comunicación y que somos un colectivo bien importante, bien significativo, lo cual nos da también la esperanza jaurechana de saber que somos triunfadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tato. Eh, Aplausos. No, está bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Tato, por compartir estas reflexiones, estos análisis en el marco del Día del Pensamiento Nacional, que nos convoca a seguir reflexionando, a seguir pensando y a seguir también escuchando lo que seguramente van a estar presentando y planteando en las otras mesas, bueno, tanto en las mesas de trabajo como en el panel. Así que agradecer también la presencia de todos y de todas en esta apertura, invitarlos a invitarlas a continuar en las actividades de la jornada. Ahora a las 11 vamos a iniciar el panel denominado Argentina Post-55, prensa peronista, antiperonista y no peronista, que ya de alguna manera sobre de qué va a versar la misma anticipaba algunas cuestiones, Tato. Así que muchísimas gracias. No sé, Pablo, si querés saludar, decir algunas palabras, Tato, antes de pasar a la próxima actividad. Eso, agradecerles muchísimo, agradecer también al cortador de pasto que se avisó en la jornada. Sí. Y bueno, nada, me parece que está buenísimo seguir escuchándoles y
y seguir aprendiendo. Es un espacio para eso. Bien. Gracias, Bueno, Pablo. bueno, muchísimas gracias. Yo quiero invitarlos a todos a que continúen con un importante panel que organizó ahí nuestro compañero el Seicopeme, Claudio Panela, y agradecerle mucho a los panelistas, también a Sí. Julio César Melón Pirro y a Darío Pulfer, y a todos naturalmente. Tenemos 4 mesas con más con de 20 largos ponencias, y después por la tarde va a estar el amigo y colega Gustavo González, como, ¿no es cierto?, con la presentación con otro colega que está en el exterior de su libro, ¿no es cierto?, producido, como bien decías, Pato, por la facultad, ¿no es cierto? Así que un orgullo, un honor que estemos todos por aquí. Gracias, Tato. Gracias Muchas a gracias. todos y a todas, y nos vemos en un ratito. Muy bien.